Buenas noches, mi nombre es Raúl Piazzolla, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Derecho, y esta es la materia Derecho Penal 2. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los delitos contra las buenas costumbres. En esta categoría de hechos punibles, nuestro legislador agrupa aquellas que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al matrimonio y a la filiación. Durante mucho tiempo, los problemas sexuales se han estimado como tabúes sociales y la sexología difícilmente ha podido establecerse sobre bases conocidas. Esto se debe al estudio sobre la sexualidad. Principalmente se ha visto limitado por prejuicios religiosos que impiden la discusión y el conocimiento de las influencias del sexo en la vida social. Sin embargo, en los últimos tiempos se han desarrollado una sociología sexual, una psicología sexual y una biología sexual que han contribuido a formar una verdadera concepción de la sexualidad. Entre los hechos que atentan contra la honestidad resaltan la prostitución, el comercio carnal, contra la naturaleza y las perversiones sexuales. La prostitución ha existido desde tiempos remotos. La define el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, de la lengua como la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. La prostitución, así definida de esta forma, presenta tres ingredientes fundamentales: una prestación de carácter sexual, la percepción de un precio o modo de contraprestación y la cierta habitualidad. La prostitución es considerada en sí misma un delito por el integrante que constituye la fase económica. La homosexualidad se define como la preferencia y atracción sexual por personas del mismo sexo, en contraposición a la heterosexualidad y la bisexualidad. Las mujeres homosexuales reciben el apelativo de lesbianas. En los últimos años, el término gay se viene aplicando a mujeres y hombres homosexuales. Anteriormente, se estimaba que la homosexualidad era una consecuencia de predisposición constitutiva y de efectos determinantes de experiencias durante la infancia. Posteriormente, estos delitos se redujeron. En el derecho penal moderno, a los hechos que causaran escándalo público, a la corrupción de menores y a las violencias contra las personas, de manera que en nuestro Código Penal encontramos 5 títulos. Número 1. Delitos de violación, seducción y prostitución de menores, incesto y ultrajes al pudor. 2. Rapto violento y fraudulento. 3. Favorecimiento de la corrupción de menores. 4. Delitos matrimoniales de adulterio, concubinato y bigamia. Y el quinto y último, delitos contra la filiación, de suposición de parto y supresión de Estado. La violación, concepto de violación, como puede observarse en el artículo 375 de nuestro Código Penal venezolano, el legislador no define al mencionado delito, ni tiene por qué hacerlo, ya
que de la primera parte del texto se desprende que consiste en la realización del acto carnal con persona de cualquier sexo a la que se ha constreñido mediante violencias o amenazas. Según el ponderado tratadista argentino Sebastián Soler, la violencia real o presunta muestra dentro de los delitos contra la figura como atentado a la libertad sexual, carácter que la diferencia del estupro. No es indispensable la introducción total del pene para que este delito se consuma. Es suficiente la introducción parcial. Ni tampoco que haya desfloramiento, puesto que el propio texto de la parte del artículo se desprende que el sujeto pasivo puede ser del sexo masculino, pero el artículo 393 contempla la posibilidad de que lo sea una prostituta. Si hay constreñimiento, poco importa que el acto carnal no llegue a completarse. Se ha venido discutiendo doctrinariamente e igualmente la jurisprudencia no estaba de acuerdo al respecto, en el sentido de que si continúa o no la violación, el acceso carnal con la cónyuge o la concubina, siendo tal acto indeseado por ésta. La recientemente promulgada ley sobre la violencia contra la mujer y la familia ha venido a despejar definitivamente esta situación, disponiendo expresamente en su artículo 18 que dice: incurrirá en la misma pena prevista en el artículo 375 del Código Penal el que ejecute el hecho allí descrito, que en perjuicio de su cónyuge o persona con quien haya vida marital. Aquí se refiere pues al acceso carnal violento. Definición de pudor público y buenas costumbres. El pudor público es la compostura, vergüenza, reserva de la generalidad de los miembros de una sociedad guardián en determinado momento histórico frente a los asuntos de índole sexual, especialmente a los que de una manera más o menos explícita hacen referencia a la unión de los sexos, en un sentimiento que alude a la moralidad y a la normalidad de los actos de esta especie. Las buenas costumbres son reglas de moral y que deben ajustarse todas las personas y que no pueden ser derogadas convencionalmente. Análisis del artículo 382 del Código Penal venezolano. El sujeto activo en este delito puede ser cualquiera, y los actos constitutivos del mismo deben ser diferentes a los comentados con anterioridad, y distintos también de la falta prevista en el artículo 538, en el cual establece: cualquiera que se haya presentado en público de modo indecente y que con palabras, cantos, gestos, señas o actos impropios ofenda la decencia pública, será penado con arresto hasta por 1 mes o multa de 10 a 300 bolívares. Debe tratarse de un lugar público o expuesto a la vista del público, es decir, que en este último caso puede ocurrir en una propiedad privada, pero que por características es visible fácilmente desde el exterior. El único aparte prevé y sanciona 3 acciones con respecto a la prostitución o corrupción
inducirla, facilitaría o favorecerla. La prostitución es, según la exposición de motivos del Código Penal italiano, la habitualidad de prestaciones carnales a un número determinado de personas, la habitualidad de acceso promiscuo con fines de lucro. Reiteradamente dice la norma, ello significa insistentemente repetición habitual de los actos constituyentes del delito y, en su defecto, la consecuencia de fines de lucro en cualquiera de los dos supuestos se incurre en un hecho punible. Delitos contra la administración de justicia. La administración, como instrumento esencial de todo Estado para desarrollar sus políticas, es uno de los elementos más determinantes a la hora de conseguir la justicia para los ciudadanos, evitando que estos se vean tratados de forma distinta por circunstancias ajenas a las permitidas constitucionalmente. Cuando hablamos de la administración de justicia como poder del Estado, estamos ante una situación mucho más importante. En este ámbito, los delitos contra la administración de justicia, en su heterogeneidad, son verdaderos cimientos del Estado social y democrático de derecho, pues en ellos se sustenta la posibilidad de evitar una actuación penalmente responsable de una persona que contaminaría el buen nombre de la justicia. En la actualidad, por desgracia, hemos vuelto a retomar estos temas con fuerza por las actuaciones de ciertas autoridades, funcionarios o terceras personas que olvidan los fines de la justicia y actúan a favor de una u otra persona determinada, utilizando su posición para cargar sobre la política y la economía. Esto comprende en los siguientes delitos: de la negativa a servicios legalmente debidos. Este delito se encuentra tipificado en el título cuarto, capítulo 1 del artículo 238 del Código Penal venezolano vigente. 2. De la simulación de hechos punibles. Comprende un solo artículo, el 239 del capítulo 2, el cual prescribe: cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario será castigado con prisión de 1 a 15 meses al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que da lugar a un principio de instrucción. De la calumnia. El Código Penal venezolano tipifica este delito en su artículo 240, el cual, del tenor siguiente: el que a sabiendas de que un individuo es inocente lo denunciare o lo acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir denuncia o la querella, atribuyéndole un hecho punible o simulando las apariencias o indicios de un hecho punible, incurrirá en una pena de 6 a 30 meses de prisión.
Otro tenemos del falso testimonio. Como quiera que las decisiones de los tribunales de justicia se fundamentan, las pruebas que promueven las partes interesadas en los juicios, que aquellas que cuiden de admitir solo las que sean procedentes y anteriormente porque las admitidas sean evacuadas porque con diligencias cierto anterior al delito mismo y sin contribuir a llevarlo a ulteriores efectos, ayudan sin embargo a asegurar su provecho, a eludir las averiguaciones de la autoridad, a que los reos se sustraigan la persecución de ésta o al cumplimiento de cualquier modo destruyan las huellas o indicios de un delito que merezca ante dichas penas. Y de la fuga de detenidos y del quebrantamiento de condenas, según el artículo 258 del Código Penal, comete el delito de fuga cualquiera que hallándose legalmente detenido se fugare del establecimiento en el que se encuentra, haciendo uso de medios violentos contra personas y cosas.